Toma 2. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a concluir el octavo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, en el que hemos estado estudiando en forma individual a las bombas. Hasta este punto hemos repasado, digo repasado porque ya en el módulo anterior habíamos visto cómo calcular la H de la bomba desde el punto de vista de el sistema de tuberías del que forme parte de dicha bomba, que yo le llamábamos la curva de diseño. También repasamos cómo la curva de diseño debe compararse con la curva de fabricante para determinar el punto de operación de aquella bomba. Hemos visto en este módulo cómo determinar la carga neta de succión positiva y su importancia en la ubicación correcta de la bomba. En esta última clase de este módulo vamos a evaluar aspectos internos de la operación de las bombas, específicamente en las bombas centrífugas. Como vemos en este recuadro, las bombas centrífugas corresponden a un tipo de clasificación de bombas. Así que en la clase de hoy prácticamente nos vamos a enfocar en este tipo de bombas. Debemos señalar que la gráfica que hemos estado utilizando para ilustrar lo que llamábamos la curva de fabricante y la curva de carga neta de succión positiva, estas bombas cuyas gráficas de desempeño aparecen aquí corresponden a bombas centrífugas. Pero como vemos en el recuadro de esta primera diapositiva de la clase de hoy, no todas las bombas son centrífugas. Hay bombas de desplazamiento positivo, y cuando hablamos de dispositivos de desplazamiento positivo, esto es un dispositivo de desplazamiento positivo, y existen compresores de desplazamiento positivo de la misma forma que existen bombas de desplazamiento positivo, y todos los dispositivos llamados de desplazamiento positivo consisten en hacer que el fluido ocupe un volumen y luego, a partir del movimiento de los componentes de ese dispositivo, expulsar el fluido en otra dirección. Veamos esto qué significa. De acuerdo a esta figura, esto está rotando en esta dirección. Por lo tanto, esto se va a ir moviendo en esta dirección y va a ir acumulando o capturando fluido en esta región. Luego que este punto llegue a este extremo, cuando este punto haya llegado a este extremo, vamos a tener fluido capturado dentro de esta región como el fluido que se muestra aquí. Así que en este momento o en este punto del desplazamiento de este elemento de la bomba, tenemos fluido capturado en esta dirección. Mientras esto siga rotando, este fluido va a estar capturado en esta región, pero se va a ir desplazando en esta dirección hasta que pueda ser liberado en este otro extremo de la bomba. Normalmente los dispositivos de desplazamiento positivo todos operan de la misma manera. Primero se captura el fluido para luego producir un efecto sobre ese fluido y expulsarlo en otro extremo. En el caso de los dispositivos dinámicos, lo que se busca es modificar la cantidad de movimiento del flujo a partir de los elementos o del movimiento de elementos de la bomba. Así que estos tienen que ver con incremento en la cantidad de movimiento
y quién proporciona o quién potencia ese incremento en la cantidad de movimiento de flujo son los elementos móviles del dispositivo. Y dependiendo de la trayectoria que sigue el flujo a lo largo de estos dispositivos, se clasifican en centrífugos, axiales o mixtos. Y veamos cómo podemos interpretar esta clasificación de las bombas dinámicas. En las bombas centrífugas, el flujo entra en una dirección axial, es decir, si esta es la bomba, el flujo va en una dirección perpendicular a la pantalla. Sin embargo, como muestra la figura, el flujo sale en una dirección tangencial a la rotación de los elementos de la bomba. El flujo entra en una dirección axial y sale en una dirección centrífuga, o mejor dicho, en una dirección paralela a la rotación de los elementos de la bomba. Debemos esperar, de acuerdo a ese criterio, que en las bombas de flujo axial el flujo entre en forma axial y a la salida de la bomba o del otro extremo de la bomba o de los elementos de la bomba que transfieren cantidad de movimiento, el flujo siga siendo axial. Entonces, decíamos que acá es axial a la entrada, tangencial a la salida. Acá debe ser axial tanto a la entrada como a la salida. Y los de flujo mixto deben tener una combinación de ambos efectos. Mencionábamos que nos íbamos a enfocar en el caso de las bombas centrífugas y de acuerdo a la orientación de los álabes, las bombas se clasifican en álabes en dirección hacia atrás, álabes rectos y álabes hacia adelante. Y esta clasificación de hacia atrás o hacia adelante tiene que ver con respecto a la rotación de los elementos de la bomba. Si la bomba rota en esta dirección y los álabes están orientados, o la forma que llevan los álabes es esta, decimos que los álabes están orientados hacia atrás. Estos álabes acá son rectos y en este caso la rotación y el movimiento de los álabes son paralelos, así que ahora hablaríamos de álabes orientados hacia adelante. ¿Qué parámetros van a ser importantes en el análisis de las bombas centrífugas? El radio del punto de entrada o el radio más cercano a la entrada del flujo y el radio más cercano a la salida. Tenemos que el flujo entra en forma axial y después es modificado en forma radial para luego salir en forma tangencial. Así que los ángulos que forman los álabes con respecto a esos dos radios también, o a los círculos que dibujan esos radios, también van a ser importantes. Por ejemplo, acá tenemos el radio 2 y tenemos un ángulo beta 2, y ese ángulo beta 2, ¿de qué depende? Acá esta línea es tangencial al círculo, mientras que esta otra línea es una extensión de la forma del álabe. Así que el ángulo beta 2 o el ángulo beta compara la dirección del álabe con una dirección tangencial
círculo que dibuja el radio correspondiente. Lo mismo podemos decir del ángulo beta 1. Debemos comparar la dirección tangencial a este círculo con respecto a la dirección que lleva el ala. Ya decíamos que en las bombas centrífugas el flujo entraba en la dirección axial, pero después iba a salir en forma tangencial por este punto. Así que el flujo debe cambiar de dirección, de alguna manera debe pasar a una dirección radial para luego salir en forma tangencial. Si definimos, si acá tuviéramos un volumen de control que dibujáramos de esta manera, acá tendremos un flujo de masa de entrada y por acá debe haber un flujo de masa de salida. Ahora, si dibujáramos un volumen de control como el que está definido en esta figura, justo de aquí a acá también habría un flujo de masa acá, así que vamos a llamar este el flujo de masa 1, flujo de masa 2 y flujo de masa 3. En condiciones estacionarias, el flujo de masa en 1 debe ser igual al flujo de masa en 2 igual al flujo de masa en 3. Veamos entonces, si comparáramos el flujo de masa en 2 con el flujo de masa en 3, esto debe ser igual a una densidad en 2 por una velocidad en 2 por un área de 2. Y esta sería nuestra comparación de los flujos de masa. Las bombas operan con líquidos, así que sin temor a equivocarnos podemos suponer comportamiento de incompresible. Sin embargo, observamos que de acuerdo a esta figura, esto es el volumen de control que estamos analizando, y a este es al que le hemos llamado V2 y a este V3. Y observamos que de acuerdo a esta figura, esos flujos o esas velocidades son en una dirección normal, es decir, en una dirección radial. Entonces, V2 es lo que la figura acá llama como V1 normal y va en la dirección radial. V3 es lo que la figura acá llama como V2 normal y también debe ir en una dirección radial. El concepto de flujo de masa, de densidad por velocidad por área, estos dos elementos deben ser perpendiculares. Por lo tanto, si vamos a definir el flujo de masa en 2 como V1 normal por un área 1, vamos a llamarle área 1 normal, por una densidad, esto será igual a V2 normal por un área 2 normal por una densidad, y decíamos que esto lo podíamos cancelar. Pero en la dirección radial, ¿cómo podemos definir un área perpendicular al flujo radial? En este caso, el área 1 normal es igual a 2pi por R1 multiplicado por esta distancia B1. Y el área 2 normal es 2pi
por R2 por la distancia B2. De tal manera que V1 normal se compara con V2 normal a partir de esta relación, donde claramente R2 es más grande que R1. Por lo tanto, como muestra la figura, V2 y V1 pueden ser menores. La figura muestra que V2 es menor a V1. Esto sugeriría que buscamos que las velocidades normales no sean tan diferentes. Es el efecto que obtendríamos al reducir de V1 a V2. V1 normal, ahora comparando con este volumen de control, el flujo de masa acá debe ser igual a la densidad por la velocidad por un área, y acá decíamos que esto era igual a V1 normal por el área 1 normal por la densidad, y que estas dos densidades eran iguales, así que V1 normal es igual al caudal que maneja la bomba, o el caudal de entrada dividido entre A1 normal, y esto es igual al caudal dividido entre 2πr1 por V1. Repito, esto constituye la velocidad 1 en la dirección radial, y algo similar podemos hacer para obtener donde a esto que hemos llamado V punto es el caudal de entrada a la bomba, o el caudal que maneja la bomba. Hasta aquí solamente hemos aplicado balance de masa para definir las componentes radiales de la velocidad, tanto en el radio 1 como en el radio 2. Ahora veamos qué otras velocidades, o cómo podemos desglosar de otra manera las velocidades en ambos puntos de la bomba. Vamos a empezar con el punto 1, que es el punto de partida del álabe. Ya habíamos mencionado que el ángulo beta tenía que ver con la dirección tangencial al círculo que dibuja dicho radio y la dirección o la orientación del álabe. Esta línea tiene que ver con la orientación del álabe, mientras que esta línea es tangencial al círculo. Ya hemos definido una velocidad normal. Sin embargo, de acuerdo a esta figura, la velocidad del flujo puede ser diferente a la dirección normal. Veamos qué implica esa diferencia. Esto quiere decir que el vector velocidad completo sigue esta dirección, así que este es el vector velocidad en el punto 1, donde una componente de ese vector velocidad es la componente
normal. Y de aquí a acá hay una componente tangencial. Así que diríamos que V1 es igual a V1 normal más V1 tangencial, y esta es una suma vectorial. La pregunta que vamos a hacer aquí para dejar o para ser discutida en el foro es ¿por qué V1 tangencial no fue tomada en cuenta en el balance de masa de la diapositiva anterior? En la diapositiva anterior usamos balance de masa para definir V1 normal y V2 normal. Y nunca nos preocupamos o ni siquiera conocíamos que había una velocidad tangencial. Así que queremos o preguntamos ahora por qué aquella velocidad tangencial no fue tomada en cuenta y si esa omisión puede constituir algún tipo de error. Veamos entonces de qué otra manera podemos definir la velocidad del flujo en el punto 1. Habíamos definido el ángulo beta en función de la dirección del ala B y la dirección tangencial. Así que también podemos definir una velocidad paralela a la dirección del ala B, y eso le vamos a llamar V1 relativa. Y V1 relativa es la velocidad o una componente de velocidad, mejor dicho, en la dirección del ala B. Y acá tenemos una velocidad relativa a la dirección del ala B. ¿Y qué otra velocidad podemos asociar con esta bomba? Decíamos o hemos mostrado que la bomba o los elementos de la bomba rotan a una velocidad angular omega, así que omega es la velocidad de rotación de la bomba, y omega por R es una velocidad también en la dirección de la velocidad tangencial. La velocidad omega por R sigue esta dirección. Acá tenemos omega por R. Así que también podemos definir V1 como una suma vectorial de V1 relativa más omega por R. Es decir, la sumatoria de esta velocidad más esta otra velocidad, que es omega por R, conduce también a esta velocidad. Así que V1 definido en función de la velocidad 1 normal y la velocidad 1 tangencial debe ser igual a esta otra definición en función de la velocidad relativa y de la velocidad de rotación. Y de qué nos sirve definir la velocidad 1 en función de
todas en dos maneras diferentes. V1 normal o V1 definido en función de V1 normal y V1 tangencial tiene que ver con el flujo de masa. Y V1 tangencial va a tener relación con la transferencia de cantidad de movimiento angular que reciba por parte de la bomba el flujo. Así que la transferencia de cantidad de movimiento que observa el flujo va a tener que ver con esta V1 tangencial. V1 definido de esta manera involucra la velocidad de rotación de la bomba, pero involucra V1 relativo. ¿Y qué importancia, de qué parámetro importante está asociado con V1 relativo? El ángulo beta 1, y esto tiene que ver con el diseño de los álabes de la bomba. Por eso es importante considerar ambas definiciones de V1. Que la velocidad es igual a la velocidad relativa más la velocidad de rotación, y también es igual a la velocidad normal más la velocidad tangencial, y ambas definiciones de la velocidad debe ser la misma, y acá no le hemos asignado ningún subíndice, pues esto debe ser exactamente igual en el punto 1 y en el punto 2. No igual en magnitudes individuales, sino que en el punto 2 también podemos decir que V2 es igual a V2 normal más V2 tangencial, y V2 debe ser igual a V2 relativa más omega por R2 en la dirección de la rotación. Así que a esta ecuación se le puede aplicar tanto el subíndice 1 como el subíndice 2. Veamos entonces cómo podemos analizar o aplicar un poco de trigonometría a este análisis. Y tal y como aparece en el libro de Sengel, debemos aplicar la ley del coseno. Entonces sabemos que este ángulo es beta 1 y este ángulo que está acá también debe ser beta 1. Si a este ángulo lo asociáramos con beta 1, o de este lado de beta 1, observaríamos acá, este sería V1. Así que para este triángulo que involucra V1 relativo, omega por R, que es la velocidad de rotación, y V1, diríamos aplicando la ley del coseno, que V1 al cuadrado, que es este opuesto, o este ubicado acá, debe ser igual a la sumatoria de los cuadrados de estos dos lados adyacentes, que es V1 relativo más omega por R al cuadrado, menos 2 veces el producto de ellos multiplicado por el coseno del ángulo. Ahora, esto es asociando estas tres velocidades. Sin embargo, ahora podemos dibujar un triángulo diferente. Ahora tenemos la velocidad relativa. Acá tenemos velocidad normal, y ahora nos quedaría esto que está acá. Esto forma un ángulo de 90 grados como muestra la figura. Ahora, esta distancia de aquí a aquí es V1 tangencial.
y esta distancia desde aquí hasta acá era omega por R, de tal manera que esta pequeña distancia o esta distancia que está aquí debe ser igual a omega por R menos V1 tangencial. Por eso, de acuerdo a esta ecuación, V1 relativa multiplicado por el coseno de beta, en este caso beta 1, debe ser igual a omega por R1 menos V tangencial 1. Y si sustituimos esta definición, o esto que está aquí, lo sustituimos acá, obtenemos esta expresión para V1. Manipulamos la expresión y obtenemos, o agrupamos esto y expandimos esto y los restamos y obtenemos esta otra expresión. ¿Y qué nos interesa despejar de aquí? Decíamos que V1 tangencial tenía que ver con la cantidad de movimiento angular del flujo. Que si despejamos omega por R1 por V1 tangencial, esto luego lo vamos a asociar con cantidad de movimiento en 1 y cantidad de movimiento angular en 2. Y acá nos preguntan en conservación de cantidad de movimiento lineal, a que debe ser igual a la sumatoria de fuerzas actuando sobre el volumen de control. La sumatoria de fuerzas actuando sobre un volumen de control en condiciones estacionarias. Tenemos una cantidad de movimiento de entrada, una cantidad de movimiento de salida. Y esto tenía que estar asociado con la sumatoria de fuerza. Esto era cantidad de movimiento lineal. Ahora si queremos pensar en algo similar en cantidad de movimiento angular, debemos asociar las variaciones de cantidad de movimiento angular con un torque. Así que el torque neto asociado con la bomba es igual al cambio de cantidad de movimiento angular. Y el cambio de cantidad de movimiento angular es igual a el flujo de masa por el cambio esto es cantidad de movimiento en la dirección angular multiplicado por sus respectivos radios. Están asociados con los torques. Esto es R2 y R1. Así que el torque asociado con la operación de la bomba tiene que ver con el flujo de masa que maneja la bomba, con los radios, y por eso y con la diferencia de velocidades tangenciales. Acá expresamos la potencia es igual a torque por velocidad angular, así que la potencia de la bomba es igual a ρ por el caudal por omega por R2 por velocidad tangencial 2 menos omega por R1 por la velocidad 1 tangencial. Así que acá hemos asociado la potencia de la bomba con el caudal y con las velocidades tangenciales y con la velocidad de rotación. También lo hemos asociado con los radios. Y obviamente la H de la bomba también es proporcional a estos parámetros. Así que la H de la bomba depende de la velocidad de rotación, depende de los radios
asociados con la bomba y depende de las velocidades tangenciales. Y si regresamos a esta gráfica, decíamos que estos números estaban asociados con la geometría de la bomba y estos tienen que ver con el diámetro de la bomba. Así que si quisiéramos asociarlo con alguno de los parámetros que hemos visto hasta ahora, podemos asociar esto con R2 y de acuerdo a esta figura, entre más grande sea este diámetro, mayor será la carga hidrostática que pueda manejar la bomba. Ahora, si regresamos a la última ecuación que mostrábamos de la H de la bomba, podemos ver que la H de la bomba de alguna manera es proporcional al radio 2. Recordando esta definición de omega por R por velocidad tangencial y sustituyéndola en esta ecuación, podemos expresar la H de la bomba en función de la magnitud de la velocidad en el punto 1 y en el punto 2, las velocidades de rotación en el radio 1 y el radio 2 y las diferencias de cuadrados de velocidades relativas. ¿Cómo se puede maximizar la H de la bomba? Vamos a regresar a esta última ecuación para responder a esa pregunta. La H de la bomba está definido de esta manera. El término dentro del paréntesis es más grande o más pequeño dependiendo de cuánto vayamos a restar aquí. El mejor de los casos sería que no tuviéramos que restar nada, así que si omega por R1 por V1 tangencial fuese igual a 0, la H de la bomba sería igual a 1 por G por omega R2 por V2 tangencial. ¿De qué manera podemos lograr que esto sea 0? Omega no puede ser 0. Si omega es 0, simplemente no hay bomba, no rota. Si el radio fuese 0, tampoco podría haber un flujo de masa. El área disponible para la velocidad normal sería 0. Así que lo que debe ser 0 es V1 tangencial. Así que para maximizar la potencia de la bomba buscamos que V1 tangencial sea igual a 0. Es decir, como muestra esta figura, V1 es igual a V1 normal. Esto sería 0 y la velocidad relativa por el coseno de beta 1 sería igual a omega por R1. Acá podríamos sustituir V1 es igual a V1 normal V1 relativa, ahora expresada en función de V1 normal, es V1 normal dividido entre el seno de beta 1. Por lo tanto, V1 normal sería igual a omega por R1 dividido entre la tangente de beta 1. Y esto nos serviría para diseñar o para trabajar el diseño de la orientación de los álabes de la bomba. ¿Cómo podemos ahora expresar el flujo de masa de la bomba? Antes habíamos dicho que el flujo de masa era igual a ρ por V1 normal por V1 por 2pi R1. Ahora podemos expresar V1 normal en función de la velocidad de rotación y de la
orientación del ala B en el punto 1. Y acá, entonces, el flujo de masa puede ser expresado en función de omega y del ángulo del radio y de V1. Y obviamente todo esto está asociado con la suposición de que V1 tangencial es igual a 0. El caudal es el flujo de masa dividido entre la densidad, así que obtenemos exactamente la misma expresión, simplemente dividido entre la densidad. Y con este breve análisis del funcionamiento interno de las bombas centrífugas, vamos a dar por concluido el 8º módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Este tema, con mucho más detalles, va a ser cubierto en su curso de turbomáquinas, que deben ver en años subsiguientes. En algunas carreras esta materia es de 4º año, en otras es de 5º año. Lo repito, el análisis que en forma bastante abreviada hemos visto en la clase de hoy va a ser cubierto con mucho más detalle en su curso de turbomáquinas. Repito, con esto concluimos el 8º módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2 y la próxima semana iniciaremos con el 9º módulo, que tiene que ver también con dispositivos de potencia, pero en ese caso nos enfocaremos a las turbinas. Pero nuevamente los exhorto a participar en el foro de discusión, ya sea comentando, ya sea consultando, y también quiero reiterar que es importante que cualquier duda que pueda tener de este módulo o de algún módulo anterior sea resuelta antes de que lleguemos a la prueba semestral. Así que nos vemos en la próxima clase, jóvenes.